siendo testigos de ello. Y bueno, quiero presentar también esta noche a los panelistas que hoy, como siempre, nos acompañan. Pero antes de los panelistas, hoy nos acompaña aquí en cabina, tenemos un invitado especial, un ministro de la Iglesia, la Luz del Mundo, hermano ministro Jesús. Bienvenido al programa. Dios les pague, hermano. Les hacemos una invitación a todos los radioescuchas, los que van en sus vehículos, ¿verdad? Pues va a ser un tema muy importante y les hacemos una invitación a una reflexión, a un entendimiento, ¿verdad? Porque el tema que se va a tratar el día de hoy a todos nos interesa. Así es, muy interesante va a estar para que se queden con nosotros. También nos acompaña nuestro hermano Félix, hermano, bienvenido. Así es, Dios te pague. Este tema es algo que yo pienso que pues es un tema muy interesante a tratar y nos conviene a todos, especialmente al católico, ¿verdad? Que vive pues en una forma, podemos decir, como dice la Sagrada Escritura, que teniendo la mente cauterizada, adormecida, no se dan cuenta de todos estos acontecimientos que pasan y que, bueno, ya no pueden ser ocultos, ¿verdad? Ya se ven en todos lados, en la noticia, es algo de cada día. Esperamos que sea de su agrado este programa. Así es, hermano, y también nos acompaña en esta noche nuestro hermano Elías, la paz del Señor. También la paz del Señor a todos mis hermanos y a todos los que nos escuchan en esta noche. Pues nada más quería, ¿verdad? Ah, declarar, ¿verdad? Que todo, pues, lo que damos a luz en esta mesa, ¿verdad? Pues ahora en la noche, lo damos, pues, no para así enojar a una persona o a otra, ni para atacar, sino pues por el amor a sus almas, para que así un día, ¿verdad? Llegan a un conocimiento pues real y verdadero, que por medio de él puedan alcanzar su salvación. Y pues los invitamos a que nos escuchen y apunten si es necesario para el día de mañana pues traer unas preguntas, ¿verdad? Y el Señor sea el que los bendiga en esta noche. Así es, también en esta noche nos acompaña el hermano José, la paz del Señor. La paz del Señor sea con mis hermanos panelistas. Gusto que que esté con nosotros nuestro hermano Jesús, al igualmente que a los radioescuchas, verdad que en esta noche ah, pues tienen el honor de estar con nosotros también vía radio. Como dice tu hermano, lo que hablamos es a la luz de las escrituras, a conocimiento bíblico primeramente que nada, con textos bíblicos y también con libros de historia, y ahora no solamente los libros de la historia, pero vía internet también hay muchos libros, hay mucha información de la cual ahora estamos enriquecidos en esa información, la cual nosotros, verdad, tratamos de indagar, de buscar, así como dijo nuestro hermano Elías, no para enojar ni hacer a nadie sentir mal, pero el trabajo del cristiano, el trabajo de los hermanos de la iglesia, la luz del mundo, es que puedan llegar a ese conocimiento de lo que es la verdad, para que así puedan elegir a qué Dios van a servir, a un Dios verdadero o a un Dios que todavía tienen ellos ahí clavado, ¿verdad? O parado en estatuas. Así es. También nos acompaña en esta noche nuestro hermano Oscar, bienvenido al programa. Dios te pague, hermano César. También tu hermano les invita a nuestros radioescuchas que se queden con nosotros. La información que les vamos a dar pues es muy importante para todas las personas pues que profesan una fe católica, y así les puede servir como, por ejemplo, para si quieren indagar. Nosotros les vamos a dar datos, información que pueden anotar para poder buscar la información y salir de por ejemplo, de ese, pues alguna duda que tengan, pues pueden ellos, a ellos mismos indagar. Dios les bendiga. Así es. También nos acompaña nuestra hermana Dalila, bienvenida al programa. Sí, Dios le pague y la paz del Señor sea con todos ustedes. También nuestro hermano Jesús, ministro de la Iglesia del Señor, que está con nosotros. Y a nuestros radios escuchan que están por camino o están en sus casas en un momento en el cual están descansando. Van a meditar en esta noche por medio de nuestro programa lo que es una verdadera elección de Dios, y van a conocer la diferencia de un hombre que es puesto por los hombres y un hombre que es puesto por nuestro Dios. Quédense con nosotros y estaremos aquí con ustedes. Así es, Gracias. hermana, y bueno, en esta noche tenemos nuestras
correos electrónicos por si ustedes estarían interesados en mandarnos unos mensajes o mirarnos también por internet. Está nuestra página de Facebook en Nosotros Conversamos. También en la página de Twitter está @nconversamos. En nuestra página de Yahoo es nosotros_conversamos@yahoo.com. Y claro, en Hotmail de igual manera, en radio nosotros conversamos @hotmail.com. Y solo nos gustaría recordarles que el día de mañana tendremos las líneas abiertas para todos ustedes que les gustaría dar un comentario o solo llamadas. También tendremos la línea abierta. Y también nos gustaría dar el número que mañana tendremos para las líneas, que es área 714-602-8354. Una vez más es área 714-602-8354. Y bueno, también queremos mandar saludos, César. Sí, mira, hay varias personas que se han conectado con nosotros y nos han dejado pues sus saludos y sus comentarios también. Iván Jesús Neri Blalmontes nos dice muy buena información refiriéndose al programa anterior, nos dejó ese comentario. Y también queremos mandar un saludo a nuestra compañera Carmen, que hoy no estuvo con nosotros, pero le mandamos un saludo también a ella. Y a Noemí Gutiérrez desde Guadalajara, que nos está sintonizando, también un saludo para todos y cada una de las personas que están sintonizándonos localmente aquí en Los Ángeles a través de Radio Cali o a través de nosotrosconversamos.com, nuestro sitio oficial aquí en Los Ángeles también, donde estamos trabajando para ustedes en este subprograma. Y bien, el tema de hoy vamos a platicar acerca de una noticia que salió hace algún tiempo, pero que hoy básicamente también es noticia actual, porque en este tiempo es cuando debería hacerse ya como un cumplimiento a lo que se dijo en aquella noticia. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el tema de hoy será: ¿puede un papa renunciar? ¿Y por qué platicamos de esto? Bueno, platicamos de esto porque hace algún tiempo mencionamos, salió una noticia publicada en el periódico Libero, en el cual se anunciaba la renuncia del Papa Benedicto XVI el 15 de abril de este año, o sea, en unos cuantos días. Quiere decir que este Papa renunciaría el 15 de abril al cumplir 85 años. Esto salió publicado, pues, decimos, en el periódico Libero, en el cual Andrea Tornelli menciona lo siguiente, y dice la nota en pocas palabras, dice: Ciudad del Vaticano. Hay una noticia que sin duda no ha pasado desapercibida. El Papa está pensando en renunciar durante la primavera del año 2012. Así lo ha confirmado el periodista Antonio Socchi en el periódico Libero. Pero sin embargo, vemos que le dicen que el Papa no ha rechazado la posibilidad de su renuncia cuando cumple 85 años, en el mes de abril del año 2012. A esta noticia le dio pues ahora sí que le dio la vuelta al mundo, pero también, así como salió esta noticia, también salieron las demás respuestas dadas por la iglesia o por el vocero de la iglesia, en el cual se manifestaba también que no era cierto, que solamente eran rumores, que no era verdad que el Papa pensara en renunciar, que solamente era pues un rumor, algo que estaba diciendo a las personas, pero que en realidad el Papa no iba a renunciar. El periódico Informador también dice que en su nota, que salió publicada también en dicho diario, que vocero del Vaticano desmiente los rumores acerca de la renuncia del Papa. Bueno, entonces ya vimos que por un lado se anunció la renuncia del Papa Benedicto XVI para el 15 de abril de este mes y de este mismo año, pero también se desmintió también que dicho acontecimiento fuera a suceder. Pero ahorita, independientemente si se cumpla, o sea, si el Papa renuncie el 15 de abril como se dijo en un principio, o no renuncie como también ya se está diciendo que no fue cierto, que eran rumores, independientemente de eso, la pregunta aquí es, bueno, pero el Papa lo podrá hacer independientemente si fuera en abril, o fuera el año que entra, o fuera en 2 años, o fuera en un mes, o fuera antes del 15 de abril. Independientemente de eso, la pregunta es: ¿puede un Papa renunciar? Y yo creo que la respuesta es afirmativa. Sí, es verdad que un Papa puede renunciar. ¿Por qué? Porque lo han hecho a lo largo de toda su historia. Entonces, ahorita no es tanto, no nos vamos a enfocar tanto o no nos vamos a preocupar si Benedicto renuncia o no renuncia. Aquí el punto es analizar si un Papa
puede renunciar. Entonces sobre eso vamos a platicar y nos podemos también a meditar. Hay en la historia papas registrados que renunciaron y también cuáles fueron los motivos que los llamaron o los llevaron a renunciar. Porque solamente cuando estamos hablando de una renuncia, que en la historia también se conoce por otros términos que también es necesario que nosotros conozcamos. El término renuncia pues es muy conocido entre nosotros, pero el término abdicar o el término dimitir no son términos muy comunes y sin embargo la noticia así salió publicada. El Papa dimitirá el 15 de abril. Es una frase como pues bueno, ¿qué querrá decir dimitir? ¿O qué querrá decir abdicar? Bueno, lo que es una abdicación o lo que es dimitir significa lo mismo, son sinónimos de la palabra renunciar. Entonces cuando vemos en la nota el Papa dimitirá el 15 de abril o el Papa fulano abdicó en tal fecha, estamos hablando de que el Papa renunció. Aquí en Estados Unidos pues no son muy comunes esa frase, debido al idioma y debido a que hay pues ya últimamente una alteración en el idioma que lo que se conoce como Spanglish, la palabra to quit significa obviamente renunciar o dejar de hacer algo, ¿verdad? Normalmente cuando una persona renuncia en el idioma pues ya pues que se conoce como Spanglish, normalmente dicen las personas, pues esta persona quitió, no está correcto decirlo de esa manera. Pero la gente se acostumbra a esos términos y mayormente este programa que es en Estados Unidos, las personas usan mucho ese término. Es que ya dejó de ir a trabajar o dejó de ir a la escuela, no, pues ya, o las personas dicen ya quité. Decimos, es un modismo mal dicho, pero viene del verbo to quit que significa lo mismo, ¿verdad? Entonces son palabras, frases, y digamos porque estas palabras están en los medios, en los periódicos. No la manera de Spanglish, pero sí estamos diciendo que eso es lo que significa la palabra, ¿verdad? Entonces, renunciar es, pues, obviamente desistir, ¿no? De algo, no querer hacer algo, o si se tenía una posición, un puesto o una actividad, o se estaba realizando. Eso es renunciar, ya no querer hacer o no pertenecer o no, en fin, eso es renunciar, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros lo entendemos. En este caso, la renuncia de un papa significa que deja de ser papa. O sea, renuncia a su cargo, renuncia a su posición de ser papa y obviamente viene otro a suplirlo o a sustituirlo. Entonces vamos a platicar de todo esto, ¿verdad? ¿Será posible que un papa, y no solamente veámoslo como una posibilidad, veámoslo como un hecho, y también será aprobado delante de Dios que un papa renuncie? O sea, porque si renuncia una persona a su trabajo, pues ¿a quién le afecta más que a él? O sea, si renuncia una persona y ya no va a la escuela, pues ¿a quién le afecta más que a él? Pero estamos hablando de la cabeza que dirige toda una iglesia y que diga, yo renuncio. Porque en este caso, la razón principal de su renuncia es por su edad. Porque ya está viejito, o sea, ya va a cumplir 85 años. Entonces ya es una persona ya muy grande. Dicen que ya no lo consideran apto para dirigir la iglesia. Bueno, eso deberían haber pensado cuando lo escogieron, ¿verdad? Eso lo deberían haber pensado bien cuando votaron por él en el cónclave donde salió electo en el año 2005. Ahorita sí dicen que ya está viejito, que ya no se mueve, pero Juan Pablo II se quedaba dormido en sus discursos y ahí estaba, ¿verdad? Entonces, bueno, eso deberían haber pensado antes de decir, de escogerlo a esa edad. Ahorita ya se les hace viejito y todo. Pero bueno, pongámonos a pensar y yo os invito ahorita ya que entramos de lleno a nuestro tema, a los panelistas, a que compartamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pensamos de la renuncia? Independientemente si se haga, se llegue a realizar o no, ¿verdad? Pero supongamos que se haga. ¿De qué manera puede esto, de qué manera va a cambiar? O, o veamos si es un acto que ante Dios es aprobado, ante Dios es correcto. Y veámoslo también, si porque también vamos a ver más adelante si los verdaderos hombres de Dios han renunciado. Entonces vamos a platicar de todo eso para que se queden con nosotros. Pues mire, yo pienso que si miramos, bueno, si miramos los nombres que el Papa se adjudica, los nombres con el que se hace llamar Patriarca de Occidente de la Iglesia Ecuménica, Soberano del Estado de la Ciudad, todos los nombres Jefe de Estado, si todos los nombres que él se adjudica, si lo miramos, Jefe de Estado, Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, son, podríamos decir, títulos políticos. Y bueno, yo pienso que, como dice nuestro hermano, usan palabras así, dimitir, abdicar, deponer.
si nos damos cuenta, el catolicismo siempre ha usado un lenguaje confuso. Para empezar, la misa, que es en latín, está la gente y no entiende nada. Por qué se hace en ese aspecto? O sea, ¿por qué de esa manera? Para que la gente no entienda nada. Salen, salen, entran sin entender nada y salen iguales. Es el mismo lenguaje que se ha utilizado, lo que ellos hacen a través de, bueno, del engaño, a través de ese lenguaje escolástico, a través de ese lenguaje manejan mentes, controlan grandes masas. Pero nos damos cuenta, el Papa busca intereses políticos, intereses financieros, meterse en lo de la educación, pero no para instruir a los jóvenes o a los niños, como es el caso de la reforma del artículo 24 que querían hacer. Se querían meter a las escuelas, pero no para enseñar, ¿verdad?, sino para meter la religión. Así ha sido siempre de esa manera. Si miramos, los papas son puestos, pues ¿quién los elige? Los elige un colegio cardenalicio, mirando, podríamos decir, el papa que tenga la capacidad de llevar al catolicismo más allá de sus intereses, más allá de, pues si hablamos del Juan Pablo II, que le decían el papa viajero, ¿cuál era su intención? Juan Pablo II tenía la intención de unir todas las religiones, todas las congregaciones en una sola. Y al hacer eso, si él lo hacía, una de las cosas que él dijo, que era que es como hacer una, bueno, si vemos, siempre ha sido ese propósito, al unir todas las iglesias, la que se impone, la que va a dominar es el catolicismo, así como hicieron en Alemania con lo que fue el holocausto nazi. Agarran, entran en Alemania, imponen el catolicismo a la fuerza y el que no sea católico que muera. Entonces, ¿qué vemos allá? Intereses materiales, intereses políticos, intereses financieros. Entonces pienso yo que cuando, como dice nuestro hermano, cuando un papa ya está viejito, ya no puede llevar el catolicismo hasta aquellos niveles, entonces, ¿sabes qué? Hay otro que todavía puede hacerlo. Así es, hermano, y como usted dice, todo se escucha y se mira muy fácil que la Iglesia Católica le está enseñando a la gente que simplemente un papa se retira, algo le pasa, está bien, sigamos al otro. ¿Quién sigue? Vamos a votar por él, a ver quién nos beneficia más como a la Iglesia Católica, como dinero, lo que sea material, pero nada espiritual. En realidad, si nos ponemos a pensar, la Iglesia Católica, en realidad, a través de los años nos damos cuenta que no le importa de sus fieles, de la gente, en realidad, de los fieles que están yendo todos los días, o de los fieles que están tratando de en realidad allegarse a lo que es Dios, ¿verdad? Y les invitamos a cada uno de ustedes que nos están escuchando que, como decía nuestro hermano antes de que empezara el programa, que no se molesten en lo que hemos de decir, sino que tomen en cuenta y que en realidad se pongan a pensar si la Iglesia Católica en realidad les importara a cada uno de ustedes, ¿por qué tan fácil para ellos escoger a cualquier hombre? Escuchamos antes de que el programa empezara, hermano César, del Papa que nos decía que lo fueron a agarrar, que era hasta homeless. Bueno, sí, es uno de los papas que queremos platicar con ustedes. De los ejemplos de papas que han renunciado a lo largo de la historia. Pero antes de mencionar esos ejemplos, yo quiero mencionar una nota que salió publicada por la BBC Mundo, y también la BBC, en el cual es un diario reconocido también, y de alguna manera puso la misma interrogante: ¿puede renunciar un papa? Y luego menciona lo siguiente: en medio del escándalo por los abusos sexuales de menores por parte de curas de la iglesia, las voces se han levantado para indicar que el Papa Benedicto debería renunciar. Y lo menciona: ningún papa ha renunciado en los tiempos modernos. Entonces mencionan papas también del siglo pasado, pero dice, bajo el Código de Derecho Canónico, bueno, quiero mencionar también esto para las personas que nos están escuchando, ¿verdad? La decisión de renunciar está aprobada por la iglesia, pero está aprobada en un libro que se llama Código de Derecho Canónico. El Código de Derecho Canónico, valga la redundancia, es un reglamento interno de la Iglesia Católica. Básicamente, como la constitución de cada país está llena, pero en lugar de llamarse artículos, se llaman cánones, que son por leyes o mandamientos. En dicho Código de Derecho Canónico se establece la renuncia de todo lo que es el clero, por niveles. Obviamente estamos hablando del Papa, pero si hablamos de, por ejemplo, de los cardenales también tienen, basados en el Código de Derecho Canónico, una regla en la cual establece
que los cardenales al cumplir 75 años de edad tienen que renunciar, no si ellos quieren, sino que es una regla que tiene que, pues que tiene que hacerse. Y de alguna manera lo establecen decimos, dentro del Código de Derecho Canónico. Entonces, vemos que si hablamos del canon número 332, dice que el romano pontífice tiene la autoridad de renunciar, y dice, si el romano pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero que no sea aceptada por nadie. O sea, las renuncias que están o sea, bajo de él, sí tienen que ser presentadas ante él para que él las acepte, como ha aceptado otras renuncias. Pero en el caso de la de él no tiene que presentársela a nadie. Sencillamente es cuestión de que él quiera y lo puede hacer. Pero el canon, decimos, 354 habla de los cardenales. Dice, a los padres cardenales que están al frente de los dicasterios u otros institutos permanentes de la Curia Romana y de la Ciudad del Vaticano se les ruega que al cumplir 75 años de edad presenten la renuncia de su santo oficio al romano pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias. Entonces, todo eso está contemplado en dicho libro. Pero lo curioso está en que ese mismo libro lo hizo un papa. Por ejemplo, el Código de Derecho Canónico actual es de Juan Pablo II. Y él mismo puso en estas reglas que estamos viendo ahorita. Entonces, con eso estamos viendo que ellos mismos promueven la renuncia. Antes negaban que esto existiera y trataban de ocultar que en realidad hubiera papas que realmente lo hicieron. Pero vemos que hoy también, cuando Juan Pablo ya estaba muy viejito, también se decía, ¿por qué no renuncia? Porque abrieron esa posibilidad hacia ellos, porque el mismo papá la abrió para él, pensando en que ya estaba muy grande y que en cualquier rato podía, pues, él mismo renunciar. En este caso hablamos de Benedicto XVI, otro papa también que ya está muy grande, que ya, pues, ya se le ve cansado, y aunque la gente dice pues, que tiene mucha fuerza y bueno, pero ya muchos ya lo consideran, unos que debe renunciar porque no ha sabido manejar los casos de abuso sexual y otros por su edad. Entonces, sí vamos a mencionar los ejemplos que estamos diciendo, como lo que decía Cecia, porque es importante que las personas vean qué clase, o sea, porque una persona que renuncia le estará importando a la membresía. O sea, también eso es lo que tenemos que entender. Por ejemplo, por eso yo decía, si renuncia una persona a su trabajo, ¿a quién le afecta? Pues solamente a él. Pero cuando un papa renuncia y dice, pues ahí, como es el caso que vamos a mencionar de Celestino V, ¿quién sale afectado? ¿O en realidad le importará tanto la iglesia o su membresía al papa que renuncie? Si nos damos cuenta mirando pues lo que es la historia del catolicismo, no hay papa que se haya interesado en las almas, no hay papa que se haya interesado en el bienestar social. Si hablamos del papa actual, Benedicto, podríamos decirle el padrino de la pederastía, protector de los pederastas. Si hablamos de Pío V, el inquisidor general. Y así podemos tener una larga lista de puras gente depravada, gente que ha dañado a la sociedad. Acerca de tener amor a las almas, no hay nada de eso, ¿verdad? Se hacen llamar vicario de Cristo, pero de Cristo no tienen nada. Primeramente, el que es seguidor de Cristo es el que tiene el Espíritu de Cristo, el que sigue los pasos de Cristo, el que sigue su ejemplo. Exactamente. Así es, hermano. Y bueno, como dice nuestro hermano Félix, en realidad si nos ponemos a pensar, ya que está aquí nuestro hermano ministro de la Iglesia, la Luz del Mundo, sobre solo un poco, no que se pueda, poder, poner al lado la Iglesia, la Luz del Mundo con la Iglesia Católica, pero solo un poco ejemplo que podríamos poner de la Iglesia Católica, cómo escogen a lo que son sus papas, unos hombres que no tienen nada de Dios, escogidos por hombre, nada de los requisitos como la iglesia, la luz del mundo, que sabemos que son escogidos por Dios. Pero ya que está aquí nuestro hermano ministro de la luz del mundo, nos gustaría preguntarle que cómo es de que, si es posible que un hombre de Dios en realidad se retire de lo que es el camino que Dios le ha mandado. La palabra de Dios nos da testimonio, ¿verdad? Que todos los siervos de Dios, cuando son llamados por Dios, no por el hombre, cuando son llamados por Dios, Dios nunca les dice van a servir por tantos años,
ni les dice van a renunciar cuando se sientan cansados. La palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Cuando el Maestro, el Señor Jesucristo, escogió a sus discípulos, dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 3, versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. El Señor Jesucristo, cuando escogió a los 12 discípulos, no les preguntó el Señor, ¿verdad? ¿Hasta cuándo van a trabajar? ¿Cuánto tiempo van a ayudarme? El Señor Jesucristo los llama, y al llamarlos el Señor Jesucristo, los discípulos, al oír ese llamado, ellos se entregaron a Cristo, se entregaron a las personas, ¿verdad?, que les oían, y ellos empezaron a predicar el Evangelio. Un hombre de Dios jamás renuncia a un trabajo que Dios le da. Queremos que los radioescuchas, los que están descansando, ¿verdad?, las personas que nos están oyendo, les invitamos a que reflexionen. Les invitamos, ¿verdad?, para que escudriñemos la palabra de Dios. El propósito de la Iglesia a la Luz del Mundo no es humillar, no es ofender, no es hacerlo sentir mal, porque ustedes como católicos no tienen la culpa, sino que aquellas personas que los han instruido como el Papa de Roma, ¿verdad?, que les ha instruido, los cardenales, los sacerdotes, los obispos, ¿verdad?, ellos son culpables ante Dios, porque ellos saben bien que lo que están enseñando al pueblo católico no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Solamente un hombre que trabaja, ¿verdad?, en alguna empresa y que ya se siente cansado y que ya no puede desempeñar su trabajo, pues a aquel hombre se le permite que renuncie. Pero cuando es llamado por Dios, la Escritura no nos da testimonio de que alguien por su edad haya renunciado, alguien por su enfermedad haya renunciado. La palabra del Señor nos da testimonio. Si fue Abraham, desde que Dios lo llamó hasta que Dios le quitó la vida, fue un siervo de Dios levantado por Dios. Y si hablamos de Moisés, Moisés de la misma manera, cuando Dios lo llamó, hasta el día de su muerte sirvió siempre a Dios. Y los hombres del mundo, yo considero que un papa de la Iglesia Católica, como es del mundo, tiene razón en renunciar, tiene razón, y decían nuestros hermanos, ¿verdad?, que si de veras amar a la Iglesia, si de veras predicar el Evangelio de Cristo, se preocuparía por sus miembros, les aconsejaría lo que es bueno, les hablaría lo que es el temor de Dios, les hablaría de un camino verdadero como lo hizo Cristo y lo hicieron sus apóstoles. Un apóstol jamás renuncia. Así es. Y bueno, todavía tenemos mucha información para con ustedes. Vamos a mencionar los ejemplos. Ya vimos que un hombre de Dios no puede renunciar. Y también hemos mencionado que los papas sí lo han hecho. Si Benedicto renuncia o no, bueno, eso ya lo veremos más adelante. Pero vamos a mencionar algunos ejemplos de los papas que sí lo han hecho. Pero esto lo vamos a hacer después del corte para que se queden con nosotros. Y a algunas personas podrán decir, bueno, a mí no me consta, bueno, eso está en la historia. Y de hecho hace un momento estaba pasando un video donde el Papa Benedicto XVI visita la tumba de ese Papa ermitaño, que fue Celestino V. ¿Y por qué iría Benedicto a la tumba de alguien que no existió? ¿Y por qué iría Benedicto a la tumba de alguien? Y él mismo está diciendo que porque se conmemoraba el 800, o sea, cuando se cumplían 800 años de que el Papa había nacido. Y ahí se menciona como el Papa que renunció, entre uno de los que renunciaron, ¿verdad? Pero tenemos mucha información todavía para ustedes, pero regresamos un momento para que escuchen las direcciones de nuestros templos aquí en Los Ángeles, donde nos pueden visitar y donde siempre serán bienvenidos. Regresamos en un momento. Cientos de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambien.
mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Nuevamente estamos con ustedes en este su programa Nosotros Conversamos. Estamos platicando un tema muy interesante y yo creo que a todos nos debería de interesar, principalmente a los católicos. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, porque si el que dirige, si tú eres católico y nos estás escuchando, si el que dirige tu iglesia está pensando o pensó en renunciar al cargo que se le fue impuesto, no por Dios, sino por los cardenales, porque él mismo lo dijo, los cardenales me eligieron a mí. Pero si el Papa actual está pensando en renunciar, quiere decir que no tiene mucho amor por tu alma. Quiere decir que no, en realidad no era, o sea, porque a México fue a llevar una apariencia de amor, de esperanza. Pero si después está pensando en renunciar porque ya a su edad o por todo lo que está pasando, o porque no puede con el paquete, entonces decimos, ¿qué representante de Dios tienes por dirigente? Entre comillas, ¿verdad? ¿O qué hombre te está gobernando? Pero acabas de decir algo, hermano. Aparente amor, el cual vemos que muchas personas de las cuales han sido afectadas sexualmente por esos pederastas, por esos hombres malvados. Este hombre, Benedicto, ni siquiera quiso hablar con tales víctimas. Si es tanto el amor superficial, y ni aún superficial, porque a esas personas ni siquiera volteó a verlos, ni siquiera les dirigió una palabra, ni siquiera pudo haberles dicho, ¿saben qué? Estoy con ustedes o X cosa. Pero este hombre, como ustedes han dicho y como han mencionado nuestros hermanos, la Iglesia Católica a través de los siglos, a través de los años, solamente se ha preocupado por almacenar dinero, por almacenar sus riquezas, no importándole qué pase con la persona. ¿Qué vemos que hizo Benedicto? Benedicto fue a México porque México no puede transportar el dinero a sí mismo al Vaticano. Entonces tiene que ir Benedicto como iba Juan Pablo II a traerse todos los millones de pesos y puede llevarlos al Vaticano. Entonces estamos viendo estos hombres simplemente están buscando pues lo material, no se preocupan en sí en nada. ¿Por qué estos hombres al llegar a cierta edad, como ahorita Benedicto ya va a llegar a los 85, ya es un hombre grande, cansado, no funcionan sus 5 sentidos porque lo tienen que estar ayudando, tienen que escribirles porque ni palabra tienen ellos, tienen que tener quien les escriba las cosas? Una de esas es esas cosas. Ahora, Benedicto, como mencionó nuestro hermano, ese es el padre de los pederastas, porque él encubrió a tantos hombres en estos crímenes de abusos sexuales. Ahora, ¿qué cara tiene este hombre para seguir en donde lo pusieron los mismos cardenales? Porque igual que ellos, lo va a decir tu hermano, sin pelos en la lengua, son unos lobos rapaces que están solamente agrediendo a ti, católico, a ti que vas y te pones cada domingo vas que a la misa y tú vas y le das tus limosnas porque tú quieres salir con algo adentro de tu alma, lo cual estas personas no se preocupan por tu alma. Estas personas están viendo
¿qué tú les puedes dar a ellos? Porque tú eres un cordero, una ovejita, y ahí están los lobos esperando a que tú llegues. Así es, así es. Y veamos cómo la apariencia de ellos, decimos, es eso. Yo quiero mencionar ya, porque el tiempo se nos va, algunos datos en breve sobre lo que estamos ya mencionando sobre el famoso ermitaño, ¿verdad? El famoso papa que fue ermitaño se llamó Pedro de Mourón. Se le llamaba ermitaño porque pues, era un ermitaño. Mencionamos aquí lo que es un homeless, pero todavía un homeless todavía vive aquí en la ciudad y aunque está todo pues desarreglado y pidiendo limosna, un ermitaño son personas que se aíslan de la sociedad y se van a vivir al cerro, allá entre los montes, entre las cuevas, y aparte pues su apariencia deja mucho que desear. Este hombre, Pedro de Mourón, dice que nació en 1215 en una provincia llamada Poiville. Sus padres dice que tuvieron 12 hijos y Pedro fue el 11º y fue el único que se dedicó al servicio de Dios, bueno, según ellos. A pesar de su ignorancia, recibió las órdenes, en los montes vivió como anacoreta y en el monte de Mourón pasó 5 años en una caverna con muchos de sus discípulos. Y lo dicen que él estaba en una celda ya, en una cueva allá en el cerro donde estaba. Dice que solamente dejaba una ventanita por la cual le daban la comida en una cantidad muy mínima. Dormía sobre una humedad, sobre la tierra, sin paja ni heno, con una piedra por almohada. Llevaba un cinturón y una cadena de hierro y por camisa una cota de mallas. Y luego dice que estando en ese lugar encerrado, pues obviamente nunca se bañaba. Dice, de su cuerpo y de su celda se exhalaba un olor tan fétido que nadie podía llegar hacia él sin quedar sofocado. Bueno, esta era la vida del famoso Pedro el Ermitaño, que posteriormente fue elegido con el nombre de Celestino V. Después de que murió el Papa Nicolás IV, su antecesor, dice que formaron los cardenales dos partes o dos fracciones para la elección del próximo Papa. Pero como ya la sede vacante, o sea, el tiempo que había existido sin haber Papa ya era grande o largo, dice que escogieron unos a uno y otros a otro. Pero sin embargo dice que uno de ellos tuvo un sueño en los cuales soñó con el ermitaño. Y como lo consideró un mensaje de Dios, dice que entonces pensaron que era un mensaje que Dios quería que escogieran al ermitaño. Fíjense bien, o sea, alguien soñó con el ermitaño y esa fue la manera en que dijeron, bueno, pues si Dios quiere que tomemos ese anacoreta o ermitaño o homeless o vagabundo o como le quieran decir ustedes, pues vamos haciéndolo. Entonces dice que bajo inspiración de esa singular profecía, uno de ellos propuso al mismo Pedro de Mourón para pontífice. Esta proposición triunfó sobre las otras y el piadoso anacoreta fue enseguida proclamado jefe de la iglesia bajo el nombre de Celestino V. Así pero no creo, o sea, ya imagínense, dijeron, miren, ese es el que los vamos a poner por papa. Después obviamente tuvieron que bañarlo y peinarlo y arreglarlo y yo me imagino que cortar o sea, darle todo o sea, Un nuevo look. Otra persona. una personalidad, lo que dirían aquí, ¿verdad? Un makeover. Bueno, cabe notar que también Celestino V tenía 72 años. Y aunque era una persona pues tranquila, no fue un papa como los demás sanguinarios, y no era un papa pues que no se metía con nadie, pues él vivía allá en el cerro. Tampoco hablaba bien el italiano, por lo cual no podía decir las misas en latín ni comunicarse con las demás personas. Entonces tuvo muchos problemas y muchos se burlaban de su administración. Pero aquí está lo curioso, o lo que podemos decir nosotros. ¿Por qué escogieron a una persona así? Si ellos sabían que pues no iba a poder. El caso es de que meses más tarde, ya en 1294, estamos hablando de su elección, solamente duró unos meses en el poder. Y él mismo, por voluntad propia, renuncia. Y todo lo que estoy diciendo está registrado en la historia de los papas de Mauricio de la Chatre, en el cual ustedes pueden comprobarlo, una enciclopedia de 5 tomos, pero en esta historia está diciendo lo siguiente: yo, Celestino V, de no declaro que me es imposible salvarme en el trono de San Pedro,
Deseando pues llevar una vida mejor y encontrar el reposo y consuelo de mi existencia pasada, renuncio. Renuncio a la soberana dignidad de la iglesia que mis predecesores han convertido en mi oficio. Aquí notemos algo. ¿Quién está diciendo él que le encargaron el oficio de ser papa? Los cardenales. Dice que mis predecesores han convertido en mi oficio. Por lo tanto, me considero incapaz de ejercer las funciones pontificias y doy al Sacro Colegio la plena y entera facultad de elegir a un jefe para que les gobierne. Esto fue el 13 de diciembre de 1994. Digamos, cualquiera lo puede ver. Y decíamos, y también si no creen en la historia, volvemos a lo mismo, porque Benedicto fue a la tumba del mismo papa muerto y diciendo que ese fue el papa o uno de los papas que renunció. Mire, hermano, pero lo curioso de este, pues, papa, ¿verdad? Que eligieron, es que él mismo, como usted dice, se reconoció y decía, ¿verdad? Pero pronto se dio cuenta de que no contaba con las cualidades para el gobierno eclesiástico. Le faltó autoridad, seguridad, capacidad directiva y fuerza para no ser manipulado por los grupos políticos. Después sigue diciendo, ¿verdad? Que finalmente cuando renunció en diciembre 13, ¿verdad? Dice que renunció por su ignorancia, incapacidad y ser un hombre de maneras y lengua incultas. Cambió sus vestiduras papales por las monicales que vestía antes, y todo ello lo hizo en un concitorio reunido con los cardenales, ¿verdad? Pues Pero miramos que este hombre, ¿verdad? En su ignorancia, pues él mismo, ¿verdad? Pues él mismo renunció, él mismo pues cuitió, ¿verdad? Pero miramos que los hombres de Dios, si así pues los podemos comparar, los hombres de Dios, ¿verdad? Dice que nuestro Dios tiene a bien a revelarles todos. Pero aquí, ¿verdad? Nos da prueba que estos hombres, pues que ellos eligen, no son de Dios. Aún una vez más. y por eso mismo, porque son elegidos por los hombres, cometen bastantes errores. Y si tu hermano le va a lectura a una parte que está arriba de lo que el hermano daba lectura, dice que la silla apostólica duró 2 años. Piensa tu hermano que en la historia, cuando eligieron a este personaje del que se está hablando, era porque ya la silla papal tenía 2 años ya de estar vacía. Entonces agarraron lo primero que pudieron. Sí. Eso es, tu hermano quiere dar énfasis en eso porque vemos los errores que los hombres cometen porque son puestos por hombres. Hermano Jesús, queríamos preguntarle a usted que también nos hablara en qué Dios se fija para escoger a sus siervos. O sea, Dios, porque muchos podrían decir, bueno, los apóstoles también no sabían leer, los apóstoles tampoco, bueno, los primeros que escogió él no eran hombres preparados, con representación social. ¿Por qué no renunciaron ellos a la dignidad que Dios o el ministerio que el Señor les encomendó a ellos? Pues los hombres de Dios, ¿verdad? Como hablábamos hace momentos, los hombres de Dios nunca han renunciado a un trabajo que Dios les da. ¿Por qué no renuncia los hombres que son levantados por el Señor Jesucristo? Hablemos, por ejemplo, de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles en la Escritura encontramos, ¿verdad?, que ninguno de ellos renunció al trabajo que Dios les estaba dando. Estamos oyendo nosotros, ¿verdad?, que en la Iglesia Católica los papas son levantados por los hombres. Y dice el apóstol Pablo en la carta que escribió a la iglesia de Galacia, en el capítulo 1, versículo 1, dice el apóstol Pablo de esta manera: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí estamos viendo lo que el apóstol Pablo está hablando. A él no lo levantó ningún hombre. A él no lo escogieron los hombres de la tierra, que los apóstoles se hayan juntado, ¿verdad? Y lo vamos a poner para que él sea apóstol. No. ¿Quién escogió al apóstol Pablo?
lo escogió el Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 9, versículo 1, nos dice del llamado que Dios hizo al apóstol Pablo. Y la escritura, ¿verdad? Pues nos da testimonio que el apóstol, hermanos, los críticos, las personas que han investigado sobre la vida del apóstol Pablo, ellos consideran, ¿verdad?, que vivió aproximadamente 68 años. Y como la escritura nos da testimonio, ¿verdad?, siempre los apóstoles, los hombres que Dios levanta, son perseguidos, no los quieren. En aquel tiempo había persecuciones, la mayoría de los apóstoles murieron, ¿verdad?, siendo decapitados, siendo encarcelados, ¿verdad? Pero a pesar de tantas cosas, ellos jamás han renunciado a un trabajo, porque el que les dio ese trabajo no es el hombre, es Dios. Hoy en este tiempo tenemos a un apóstol. Él nos ha enseñado a nosotros cómo debe de ser nuestra forma de trabajar, cómo debe de ser nuestra forma de comportarnos ante la iglesia. Tenemos un hombre de Dios aquí en la tierra. Su nombre es Samuel Joaquín. Él nos ha enseñado, así como Cristo enseñó, así como Cristo con su ejemplo enseñó a sus discípulos, también hoy en este tiempo tenemos a un apóstol que nos está enseñando no solamente con palabras, nos está enseñando con su ejemplo de él. Y todos nosotros somos testigos, ¿verdad? Y en él hay un verdadero amor. Él sí se preocupa por las almas, y no nomás por los miembros de la iglesia, la luz del mundo. Cuando hay algún terremoto, inmediatamente él muestra su amor no solamente por la iglesia, sino también por las personas ajenas a nuestra creencia, a nuestra fe. Y allí estamos viendo, ¿verdad?, que un verdadero hombre de Dios se preocupa por el pueblo. Y los hombres que no son de Dios, dice el apóstol Juan en el capítulo 3, el versículo 31, el hombre que es terreno, el hombre que no es levantado por Dios, solamente en las cosas terrenas piensa. No le interesan las almas, no le interesan los pobres, no le interesan los huérfanos. Ahora lo veíamos en Silao, cuántos niños pobrecitos que no tienen para ir a un médico, ¿verdad? ¿Qué salió de Benedicto XVI? ¿Qué beneficio recibió el pueblo mexicano? ¿En qué ayudó a los pobres? En nada. Y un hombre que es verdadero de Dios se preocupa no solamente por su pueblo de él, se preocupa por toda la humanidad, y esto nosotros lo estamos viendo. Y un hombre de Dios actualmente, ¿verdad? Nosotros a veces vemos al siervo del Señor, al apóstol, a veces enfermo y no le interesa su enfermedad. Él siempre está hablando al pueblo, enseñando nuestros deberes y obligaciones que tenemos ante Dios. Les invitamos al pueblo católico, a las personas que nos honran, oyéndonos, escuchándonos, que mediten sobre esta palabra que estamos hablando. Si quieren conocernos a nosotros, tenemos nuestras iglesias que enseguida se les va a dar las direcciones, los números de teléfonos, se les va a dar en internet donde pueden localizarnos, ¿verdad? Y nos interesaría conocer sus opiniones. Esto es lo que hace la iglesia, la luz del mundo en este tiempo. Ahora Así que dice es. eso nuestro hermano, yo me acuerdo de una parte de la Sagrada Escritura donde el apóstol Pablo fue apedreado y dice la Sagrada Escritura que fue tanto el daño que tuvieron que sacarlo arrastrando. O sea, a pesar de todos los prejuicios, la misma Sagrada Escritura menciona que ellos eran amenazados, eran castigados, eran encarcelados, y a pesar de todo esto, ellos jamás renunciaron. Y si hablamos del apóstol Juan, dice bueno, se alimentaba de miel, comía langostas, hacía pieles, pero había algo especial en él. Dice la Sagrada Escritura, hablando de Juan, dice que él iba a ser grande delante de Dios, iba a estar lleno del Espíritu Santo. O sea, Dios le había dado esa autoridad para poder predicar la palabra de Dios.
todo, si miramos, los hombres de Dios son especiales, tienen palabra de Dios. El apóstol Pedro no le enseñó al apóstol Pablo, dice que cuando ellos se miraron se dieron la mano, como como decía, se dieron la diestra, dice, los dos predicaban la misma verdad, la misma palabra. Y lo que hacen los papas, dicen, no, es que este es sucesor del otro y este le enseñó a otro y tiene que ir al colegio cardenalicio. Nada que ver, pura falsedad. Amigo católico, te enseñamos, te invitamos a que pues visites la iglesia, la luz del mundo, o dice la Sagrada Escritura, escudriñad las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la salvación. Así es, hermano, y algo que me recordaba este hermano ministro que está aquí, y ustedes no me dejarán mentir, que hace varias veces ya hemos visto en transmisiones cuando el siervo de Dios, después de que él está enfermo o cansado o está siendo checado medicalmente, él siempre ha dicho que sus doctores todos le dicen que se vaya a una playa, que se vayan a una isla lejanos, ¿verdad? Para que él pueda descansar, para que su cuerpo descanse, para que él se sienta mejor. Y él siempre, cada vez, está con nosotros, con su pueblo, se quiere reunir y él dice, esta es mi playa, esta es lo que yo quiero, esto es mi reposo. Y qué hermosas palabras, ¿verdad? Y qué mejor ejemplo que las de un varón de Dios, un enviado de Dios. Sí, hermana, sin embargo, vemos la diferencia tan grande en lo que nosotros estamos hablando en este día, que como estos hombres no ven que si la gente a ellos los quieren oír, los quieren tocar, los quieren palpar, este papa viene en un carro cubierto de vidrio, protegido, no porque quiera tocar a aquellos niños pobres o a aquellas personas, familias que por tantos años no había ido este hombre a ese lugar de México. Sin embargo, pudiendo ver él aquellas caras de aquellas personas pobres, necesitados, a él no le importa lo que sientan ellos, sino que él va protegido para que a él no le pase nada. Un hombre intocable, podemos decirlo así, de esa manera. ¿Por qué? Porque no ve o no le interesa el pueblo que él según está dirigiendo. Sin embargo, los hombres de Dios, ¿qué miramos en ellos? ¿Qué mirábamos en el Señor Jesucristo cuando la multitud se le acercaba a él diciendo los apóstoles, Señor, te están estropeando, mira que te están tocando, ahí lo estaban a él Tratando de proteger. empujando, pero a él lo trataban de proteger los apóstoles. Sin embargo, el Señor dijo, alguien me ha tocado, entonces ellos se dejan tocar, los siervos de nuestro Dios. Ellos tocan al pueblo de nuestro Dios. Ellos aman al pueblo que ellos dirigen. Mucha diferencia hay Les entre los que importa no. la necesidad que su pueblo tiene, mas sin embargo la Iglesia Católica no le importa, hasta con vidrios que son bulletproof, contra balas, y ahí nos ponemos a pensar, ¿dónde está la fe en Dios? ¿Dónde está su gran Dios poderoso? A través de cualquier necesidad, ¿verdad? No tiene por qué estar protegiéndose más sin el nombre de nadie, si tiene a Dios en su lado. Pero bueno, sabemos que estos hombres no son ni elegidos por Dios ni tienen a Dios en su lado. El Dios del Papa es el Dios dinero. Tengo un texto bíblico, hermanos, sé que el tiempo ya es corto, Éxodo 4:10, porque vimos que decíamos, ¿verdad?, cómo este hombre celestino, hombre ignorante, hombre que no sabía, pues, dirigir ese pueblo, un pueblo falso, pero vemos aquí, dice en el texto, en Éxodo 10, capítulo 4, verso 10, ay Señor, respondió Moisés, yo no tengo facilidad de palabra, y esto no es solo de ayer, ni de ahora, que estás hablando con este siervo tuyo, sino que tiempo atrás siempre he hablado, se me traba la lengua. Pero el Señor le contestó, ¿y quién le ha dado la boca al hombre? Y esto tu hermano lo está tomando pues de la misma Biblia católica, para que veamos quién le ha dado la boca al hombre. Dios. Estos hombres no son de Dios, y como no son de Dios, no tienen la boca de Dios para hablar. Y tu hermano llegó ya grande a este pueblo, y he visto la gran diferencia, he visto la gloria de Dios manifestada en este pueblo, que en este pueblo, en esta iglesia, la luz del mundo, hay un verdadero hombre de Dios
que en más de 48 naciones ha extendido el Evangelio, y en más de 48 naciones, a una sola voz, todo el pueblo se reúne a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la boca de Dios. Así es, hermano, y no hay duda que el hombre enviado de Dios es el apóstol de Dios, ¿verdad? Y no solo en esta transmisión que hemos visto, sino en todas las que vemos, él con un gozo que le habla a la iglesia, sabiendo de que tal vez él no está 100% recuperado, pero él dice, yo tenía esa necesidad de ver a mis hijos, yo tenía ese sentir y ese amor que lo vemos hasta en el momento de que habla, como decía nuestro hermano ministro, no solo por sus hijos, sino también por el mundo, ¿verdad? Por todos aquellos que están en necesidad. Él siempre está ahí a su lado tratando de hacer una ayuda. Así es, bueno, ya hemos estado escuchando los comentarios de los panelistas, del ministro que nos acompaña hoy. Y solamente antes de despedirnos, hermano Jesús, también queremos preguntarle si uno, o sea, cómo, si ya vemos que los hombres de Dios no renuncian, pero ¿qué los fortalece a ellos para que no renuncien? O sea, si los papas renuncian por muchas razones, los apóstoles del Señor ya vemos que no lo hacen, pero ¿por qué no lo hacen? Los hombres de Dios, hermano, no lo hacen. Estaba viendo un pasaje que la palabra del Señor nos habla sobre el profeta Ahías. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Los hombres de Dios nunca renuncian porque Dios está con ellos, porque Dios es su fortaleza. Aún estando en una condición que a veces nosotros pudiéramos decir pobrecito, ¿verdad? Pero no podemos decir pobrecito porque siempre Dios está con los hombres que levanta. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes capítulo 14, versículo 5. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo, entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Aquí la palabra del Señor nos da testimonio, ¿verdad? Que Ahías era un hombre cieguito y Dios estaba con él. Es su fortaleza. Así es. Para Bueno, la gloria del Señor. Tenemos mucha información, pero lo esperamos el día de mañana, donde estaremos hablando de este tema tan interesante. Dios les pague a todos los que estuvieron presentes aquí y a ustedes por acompañarnos. Lo esperamos el día de mañana. Dios los bendiga. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos.